En primer lugar, mientras que lo van preparando, se va poniendo en marcha, le van echando carbón a la caldera. Quisiera sacar la primera premisa o empezar, digamos, desde la base, que sería, ¿por qué somos salvos? Antonio antes ha dado su testimonio y él entendió que todas las religiones exigen una serie de obras para poderte salvar. Esto de momento no está funcionando, Israel. Y yo os pregunto, y me gustaría que esto se hiciera un poco ameno, y eso depende un poquito de ti y de mí, pero más de ti que de mí. ¿Por qué somos salvos? ¿Qué necesitamos para ser salvos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué necesitamos para ser salvos? ¿Arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Fe? Pero si tuviéramos arrepentimiento y fe, pero no hubiera la gracia de Dios, si la gracia de Dios no estuviera sobre nuestra vida, ¿nos valdría de algo el arrepentimiento y la fe? ¿Sí? ¿Estaríamos arrepentidos? Al modo quizás de una persona que fue y se ahorcó, ¿os acordáis quién era? Pero básicamente podríamos decir que somos salvos por nuestra fe en Jesucristo, ¿vale? Para resumir, entendiendo que tiene que haber arrepentimiento, como creo que dijo no sé quién, y por supuesto la fe y la gracia. Tito 3:5 dice que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras. ¿Lo tenemos claro? Ahora sí que parece que va funcionando. Salvados para servir. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿alguien me lo puede recordar? ¿Qué dice? Vale, Jesús, tranquilo, no tan rápido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Muy bien. Así que no necesitamos obras para ser salvos. Y yo me pregunto por qué en esta iglesia nos empeñamos tanto en hacer tantas obras. Hacemos obras desde internas, el mantenimiento de la nave. Hacemos obras exteriores, las misiones. Hacemos obras exteriores, digamos, a corta distancia. El baladre, San José, repaso, manualidades, etcétera. Somos salvos por nuestra fe en Jesucristo, tal como lo mencionaba Jesús Carrera, y que lo dice Efesios 2, 8 y 9. Tito 3, 5, como he comentado antes, nos recuerda que no es por obras. Ahora, aunque no es por obras, tenemos que tener claro que no es una acción solamente nuestra la salvación. Es decir, no es porque yo me he decidido solo a depositar mi fe en Jesucristo. Es porque Dios ha estado llamando a la puerta de mi corazón. Algunos de vosotros, algunos de nosotros hemos sido más, menos conscientes, pero en mi caso, Dios estuvo por años llamando a la puerta de un corazón duro que era el mío. Así que dice Primera de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora, aunque la salvación es por fe, es por haber depositado nuestra confianza en Jesucristo, la palabra de Dios nos dice en distintos lugares que somos salvados y que esa salvación conlleva una misión, un propósito. El Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y algo que tenemos que tener claro es que cumple su propósito en nosotros si nosotros estamos dispuestos a cooperar con Él. Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. En Romanos 8:28, un versículo muy conocido y a los que y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes está concretando? A los que conforme a su propósito son llamados. Vemos dos textos más, Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:11, 2 de Timoteo 1:9, sigue hablando del propósito de Dios en nosotros y en casa lo puedes mirar. Si alguien al final quisiera el estudio de esta tarde, yo se lo envío vía email, y si no, ya sabéis que está siendo grabado en la iglesia como siempre, ¿de acuerdo? Así que
Si lo queréis después en casa reestudiar, pues siempre vendrá bien el poderlo tener en papel o bien en un archivo informático de sonido. La fe que Pablo y Santiago expresan en sus escritos tratan sobre una confianza viva y productiva en la obra de Cristo en la cruz. Santiago es muy tajante al indicar en el capítulo 2, la carta de Santiago, capítulo 2, cuando indica que la fe debe producir cambios radicales en nuestras vidas en favor de los que nos rodean, siendo estos cambios interiores la evidencia más clara de nuestro nuevo nacimiento. Uno puede decir, yo soy cristiano, pero es tu vida la que hablará más fuerte que tus palabras. Son tus hechos de cada día lo que declarará si de verdad eres un renacido. Y dentro de esos hechos están lo que nosotros vamos a llamar buenas obras en esta tarde o frutos. ¿De acuerdo? La fe y la misión es algo que van de la mano. Son inseparables. Cuando tú eres llamado por Dios, cuando tú eres salvado, Dios te lleva a servir. Y yo estoy seguro que si yo os pidiera que levantarais la mano, todos los que estáis convertidos, los que habéis recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, habéis depositado vuestra esperanza de vida eterna en la obra de Cristo en la cruz, estoy convencido que si yo os preguntara en esta tarde si sentisteis el deseo de servir cuando os convertisteis, estoy seguro que todos diríamos sí. Sí. Uno de los últimos casos en la iglesia es Juan Carlos. No ha habido que decirle, oye, Juan Carlos, tío, métete aquí, métete allá, haz esto, haz aquello. No. El cristiano sirve porque es algo innato en la vida de un cristiano. Y es un mal indicativo. Alguien convertido que no está en acción, que no está haciendo buenas obras. Somos salvados para servir. Y aquí he hecho me he quedado con unas sílabas. Nuestro ser, nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:13, que debe de ser sal, que debemos de traer sabor al mundo, que debemos de servir para consolar, para levantar, para enseñar, para bendecir a los que nos rodean. De una forma intrínseca, nuestro ser debe de ser como la sal. Hemos sido salvados, me lo vais a escuchar más de una vez en esta tarde, con la intencionalidad de que salgamos en nuestra mente muy claros que no hay salvación sin servicio, que no lo hay. Dice aquí, pero podemos servir en el reino de Dios, y esto es lo grande. Y es la razón, por ejemplo, de que en nuestros estatutos sobre la ventana 414 no permitimos que entre nadie que no forme parte de la congregación. Pero no porque sea parte de la congregación, tiene que ser un redimido, una persona convertida a Cristo. Porque es Dios quien nos prepara, quien nos capacita para hacer su obra, para hacer las obras de Dios. No olvidemos que en Juan 14:12 dice que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Servir no es una obligación. Si lo tomas como tal, es porque algo anda mal en tu vida espiritual. Porque debe ser un privilegio. Estoy tan agradecido a Dios de poderle servir en tantas áreas como pueda. Yo creo que ese debe ser el sentir. Es el sentir normal. Es como que denota una vida espiritual sana el hecho de estar involucrado en el servicio. Dos aspectos del servicio. ¿Qué dos tipos de servicio hay cuando tú te conviertes? ¿Qué dos tipos de servicio, de misión tienes? Número uno, va a ser anunciar el Evangelio de una forma directa.
y muchos de aquí, yo diría que la mayoría lo hemos hecho, ¿verdad? Con todas estas formas, o con algunas de ellas, predicando, te has subido a la caja, eso Andrés lo hace muchas veces en el mercadillo, Andrés y algunos otros también. Con nuestro testimonio también lo hacéis en la caja, pero lo hacemos también, lo hemos hecho desde el suelo. Compartiendo nuestra fe cuando tú sales con folletitos y hablas con la gente, con el teatro, con mimo, con bailes, con comedias, pero el segundo aspecto es haciendo buenas obras. Nuestra segunda misión es hacer buenas obras. Y lo podemos hacer en dos sentidos. Hacia la congregación. ¿Y cómo lo haríamos? Pues a lo mejor ayudando económicamente a alguien que sabes que lo necesita, o con alimentos, o cuidándole los niños, o limpiando, o reparándole algo. O lo podemos hacer hacia afuera, hacia los inconversos, ofreciendo ayuda alimenticia, ropa, higiene, repaso escolar, manualidades, deportes. Esas son, digamos, englobaría nuestra misión general, que es distinto al llamado particular. Pero nadie tiene un llamado particular si no abordas tu misión general, que es hacer obras. Así que me voy a centrar a partir de ahora en ese punto 2, haciendo buenas obras. Pero, ¿debemos hacer buenas obras? Esa sería la pregunta en esta tarde. Antes de ver y analizar algunos textos bíblicos, conviene conocer el significado de la palabra griega obras, es decir, se ha traducido por obras, pero en el griego se podría entender como actividad divina o humana que puede ser consecuencia del bien o del mal, y también se puede traducir por trabajo, tarea, función, misión. Me he decidido a estudiar un poquito el griego y si alguien tiene alguna duda del contexto, los pasajes que vamos a tocar en esta tarde, el contexto es abrumador, es más que evidente, es decir, en ningún caso estamos cambiando el sentido de la palabra obra, que tiene que ver, vuelvo a repetir, con actividad, trabajo, tarea, función, misión. Y ahora vamos con los textos bíblicos. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 3:8 y versículo 14 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Anda, y eso que para ser salvos no necesitamos buenas obras, ¿eh? Pero eso también lo vamos a aclarar. ¿Por qué entonces hacemos buenas obras? Aparte de porque la palabra de Dios es tan clara como lo que estamos viendo. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y estas son palabras de Jesús, pero vemos con San Pedro que va a retomarlo de una forma muy parecida en 1 de Pedro 2:12. Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué? Vuestras buenas obras. ¿Saben? Las buenas obras de esta iglesia pesan en el mundo, se hacen notar en el mundo, pero el que más las nota es Dios. Y tú, por la bendición que recibes de Dios, por estar haciendo sus obras. Este texto es quizás uno de los textos más contundentes, el de 2 de Corintios 9:8, y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, escucha bien, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Alguien me puede explicar este versículo, qué es lo que está queriendo decir? Macharri, tú mismo, ¿qué crees que está diciendo? Podríamos llamarlo, esto se ha venido llamando como el principio de la siembra y la cosecha. Lo que siembras,
cosechas. Siembra generosidad, cosecharás generosidad. Y generosidad del cielo, que te aseguro que vale la pena. Hebreos 10:24 dice, y es lo que yo estoy haciendo en esta tarde, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Por favor, me gustaría que leas con mucha cautela lo que dice aquí. Creados en Cristo Jesús. ¿Por qué dice creados? Porque hemos tenido un nuevo nacimiento en Jesús. Vivimos en Jesús. Hemos sido creados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos nacido espiritualmente para una cosa, lo dice muy claro. Este texto yo creo que no admite ningún pero. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Alguien me puede decir qué cree que está queriendo decir la palabra de Dios cuando dice y anduviésemos? Lo que estoy preguntando ¿es esto una cuestión ocasional o continua? Que andemos, que no paremos de hacer buenas obras, nos está diciendo. Y ahora, fijaros mucho porque además me he permitido el lujo de buscar unos dibujitos en internet para tratar de ilustrar esta diferencia entre por y para. ¿Lo veis aquí? Por y para. No somos salvos por obras, pero sí para obras. En otras palabras, nuestra salvación no puede depender de obras, pero está orientada toda la vida a hacer el bien. Dicha diferencia entre el por y el para, espero que lo comprendamos con toda claridad con la ilustración que va a venir detrás de esta diapositiva. Pero antes, observemos que ese para que anduviésemos en ella deja muy claro la perseverancia, continuidad de hacer buenas obras. Vamos a utilizar este texto de Efesios 2:10 para entender esto. La fe es como la raíz de un árbol. ¿Has visto que ha saltado aquí la fe? Las buenas obras son como los frutos, los frutillos estos. Lo que da la vida, la savia al árbol, lo que le da la vida al árbol no es el fruto, sino la raíz. Pero el árbol manifiesta que está vivo y sano, ¿por qué? Porque da frutos. De la misma manera, no son las obras buenas las que salvan al hombre, sino la fe. Pero el hombre demuestra ser salvo mediante las buenas obras que lleva a cabo, pues son el fruto del Espíritu. ¿Puedes decir un amén a eso? Porque yo creo que está muy claro, ¿eh? Desde luego, quien no lo vea así, no debe de entender lo que dice la palabra de Dios. Es sumamente claro. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Casi siempre cuando hago un debate, cuando doy un estudio, la persona en la que yo creo que debemos de fijarnos siempre es ¿qué decía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué pensaba Jesús? Bueno, lo que está claro es que a lo largo de los evangelios, cuando tú lees los evangelios, vemos a Jesús como un hombre de muchísima actividad. A mí me podéis contar lo que queráis, a lo mejor porque me interesa, porque yo soy una persona activa, pero Jesús era un hombre que no paraba quieto, que aprovechó hasta el último segundo esos 3 años y medio, desde los 30 a los 33 prácticamente. Jesús lo podemos ver sanando, liberando, salvando, consolando, predicando, pero vamos a ver algunas de sus propias palabras acerca de sí mismo. Juan 3:36, Jesús dijo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Hacía Jesús obras? Las que yo hago, las que hacía él, claro. Juan 10:38, mas si las hago, está hablando de las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Y a lo mejor la gente no te va a creer tu testimonio, pero va a ver tu forma de vida, va a ver en dónde inviertes tu tiempo y va a ser algo que quizás pueda tocar su corazón.
Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, y esto a mí me llena de emoción. Vale la pena estar sirviendo, estar trabajando. Algunos dicen, bueno, es que Benja se pasa la vida ahí en la iglesia. Sí, Josué también lo hacía. Y así le lució el pelo de bien. Yo creo que no hay nada mejor, porque además es que vamos a ver grandes cosas. Ya hemos visto en nuestras vidas grandes cosas de Dios. En nuestras propias vidas, pero también a lo largo de nuestra vida terrenal. Hemos visto cómo Dios ha obrado poderosamente, milagrosamente, sanando, liberando, etcétera, etcétera. Veamos cómo para Jesús hacer buenas obras era una necesidad. Y esto es algo que es un punto que para mí es vital. Hacer las obras de Dios no es algo que yo decido hacer, no es algo que yo me pongo a meditar, que yo me pongo a darle vueltas, los pros, los contras y estos y aquellos y... No. Jesús no se para a pensar si va a ir a hablarle a la mujer samaritana. Y estaba atropellando muchas costumbres judías del siglo I. Pero no le importa lo que piensan de él. No le importa lo que puedan decir. Él siente necesidad de ir a ver a esta mujer, de pasar por Samaria. En Lucas 2:49, qué lástima que sabemos tan poco de Jesús, ¿verdad? En esos primeros 30 años, pero tenemos un punto a los 12 años. A los 12 años Jesús va con los padres al templo. Y se pasan horas buscando a Jesús y hacen incluso viaje de vuelta. Y todo preocupado, no sé si alguna vez a ti te ha pasado eso. Yo me acuerdo una vez que estábamos en el paseo de la playa, la familia, Esther era una niña con 4 o 5 años, y de repente no sabíamos dónde estaba. Bueno, yo no sé si tú has pasado esa experiencia, pero conforme los minutos corren, ahí era de aquellos años donde el paseo de la playa se ponía a reventar. Yo estoy convencido que los padres de Jesús, cuando lo encuentran, hay como, no sé, un ven a mis brazos o ven que te mato. Pero las palabras de Jesús a mí me hubieran exasperado. Si Esther me dice, pero papá, que estaba yo en los negocios del padre. Digo, ven que tu padre te va a decir en qué negocio tienes que estar a partir de hoy. Le dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo no sé tú, pero te puedo compartir que yo no sé vivir sin servir al Señor. Y te puedo decir una cosa, es tu mejor opción y tu mejor inversión. Es necesario, para Jesús era necesario estar en los negocios. Era necesario estar activo, era necesario hacer obras, era necesario ir de aquí para allá. Era necesario salvar a la gente. Y las obras las hacemos, ¿sabes por qué? Porque son un medio para salvar a la gente. Ahora, ¿cuál era la enseñanza de Jesús? Acabamos de ver lo que Jesús dijo de sí mismo. Él dijo que él hacía obras, las obras del Padre. En Mateo 20:28, algunos, creo que Alejandra o Isiar, que llevan el tema de la limpieza de la nave, lo cual eso también es hacer buenas obras, dicho sea de paso. Han utilizado varias veces este pasaje, porque Jesús es nuestro ejemplo. Y yo me pregunto, la gente que no está involucrada, por ejemplo, en la limpieza del local, de lo que nos beneficiamos todos, ¿qué es lo que no entendemos a veces de este pasaje? Y también de los próximos. Pero como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino Jesús? Para dar su vida por ti. Pero hasta que llegó ese momento, ¿sabes lo que hizo?
Servir, 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 hacer buenas obras, servir, 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 servir. Las dos parábolas estas, ¿de qué nos está hablando el Señor? ¿De qué nos habla la Biblia? Las 10 minas, los talentos. ¿Recordáis estas dos parábolas que tienen muchas similitudes? ¿De qué trata? De que lo que Dios te ha dado, tienes que hacer ¿qué? Es que somos conscientes de que si tú puedes servir es porque Dios te ha capacitado para servir y que por lo tanto no es algo tuyo. Somos conscientes de que debe ser inherente al cristiano el servicio. Y si no hay servicio, algo anda mal en tu vida. Me atrevo a decirlo con toda la seguridad por lo que dice la palabra de Dios. Jesús, la vid verdadera, en Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva, ¿qué? Fruto. Esos son buenas obras, los frutos. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpia. ¿Entiendes que esto no es broma? ¿Que esto no es sirvo si quiero? ¿Que la palabra de Dios nos está llevando al límite? La parábola del sembrador, el versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y ahí se queda. Y se frota las manos y dice: soy salvo, qué guay. Ahora ya a vivir la vida. Para algunos, como la salvación no se pierde, pues comamos y bebamos. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Compárese con Tito. ¿Por qué he puesto esta comparación? Por el que pueda decirme: Benja, ¿qué tiene que ver el fruto con las buenas obras? Son una misma cosa. Tito 3:14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Buenas obras, fruto. No sé si entendemos la relación. Mateo capítulo 25, 31 al 46. Seguro que alguno tiene en mente de qué trata este texto. La Biblia Reina Valera lo ha titulado como el juicio de las naciones. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed. Y entonces aquella gente que sigue a Jesús le dice: ¿pero cuándo te hemos visto así? Y él acaba diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estás sirviendo al Señor en la ventana 4:14? ¿Lo entiendes? Esto te dice algo. Y si tú no estás sirviendo, te pregunto también, ¿esto te dice algo? ¿No te acusan las palabras de Jesús? Sinceramente. No yo, es la palabra de Dios. Habrán textos más brutales que estos para dejar claro que servir no es una opción, es una necesidad del corazón. Este es el texto maestro, un texto indiscutible de que servir debe ser una reacción a la acción de Dios de salvación sobre nuestras vidas. Acción, reacción. De momento llama la atención una cosa muy interesante, que vemos a Jesús orando en distintas ocasiones. Jesús era un hombre de oración, pero ¿sabes qué? Jamás vamos a ver a Jesús orando en cuanto al servicio, en cuanto a lo que debía de hacer o no debía de hacer. Es algo que puedes leer los 4 evangelios y puedes comprobarlo. Lo vemos orando para la elección de los apóstoles, pero nunca para preguntarle al Padre: si voy aquí, si voy allá, si hago esto o hago lo de más allá, porque era su cometido. Y dejo esto ahí en el aire. Y yo creo que ya todo lo visto hasta el momento habla muy claramente y responde claramente a las preguntas de origen. Yo diría que el ayuno sería como el hermano mayor de la oración. Es como que cuando oramos y las cosas no suceden, algunos decimos: pues ahora vamos ya con la artillería, vamos a ayunar hasta que Dios obre, ¿no?
es una forma de entender el ayuno. Pero el profeta Isaías, en el capítulo 58, y es que, aunque la Biblia tiene 66 libros, el mensaje central lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es por eso que este texto tiene tanto parecido, quizás con lo que acabamos de ver, de Mateo 25. Y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco. Sí, que te pases orando de rodillas, echándote cilicio encima y rompiéndote las vestiduras si quieres. Dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Escuchemos, por favor, o leamos. Estamos ahí. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Operación Kilo. Y a los pobres errantes albergues en casa. No es tu casa. Yo creo que todos lo recordamos en uno de los estudios de Lifeway que hacemos, que somos administradores, que eres un administrador. Que no es tu coche, es el coche del Señor. Que no es tu casa, que es la casa de Dios. La casa que Dios te ha dado para que tú puedas administrarla. Dice, fíjate la consecuencia, versículo 8, entonces, no cuando nos metamos en la habitación a ayunar y nos despeinemos y pongamos cara de muerto. No porque ores 26 horas al día, que la cosa es difícil. Sino cuando empezamos a vivir la vida cristiana de servicio, de sacrificio, de abnegación, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero si no vivimos eso, no le pidas peras al olmo, porque Dios no te ha prometido que te vas a saciar de bendiciones sin más. ¿Sabes que en la Biblia hay muchísimas promesas, pero que la mayoría son condicionales? Hacer obras no debe ser solo ayudar al ciego a pasar la calle o a echarle unas moneditas a un mendigo. Eso también lo hacen los incrédulos. No olvidemos que las buenas obras en el griego trata de actividad, trata de trabajo, tarea, función o misión. Y ahora volvemos a hacernos las preguntas del comienzo. Nos falta una S. ¿Somos llamados a servir o a hacer buenas obras? Y la segunda pregunta, ¿debemos orar para saber si debemos servir? Y para contestar esto solamente hay que ser sinceros y honestos con la palabra de Dios y con uno mismo. La respuesta a la primera pregunta, a la vuelta del anterior repaso bíblico, parece claramente indiscutible que es afirmativa. Es decir, todos los hijos de Dios somos llamados a hacer buenas obras, a tener frutos. Así que la respuesta es un sí. Siempre habrá desde luego quien diga algo así como, bueno hermano, es que yo no sirvo porque no estoy sirviendo, porque no estoy de acuerdo con el pastor o con el líder o con cómo se está llevando el área, el departamento. Pero la pregunta que yo creo que estos hermanos, estas hermanas deberían de hacerse es si estás preparado para presentarte delante de Dios y mostrarle tus buenas obras a Dios. ¿Son abundantes tus obras? 1 Corintios 3, del 11 al 15, aunque yo lo he resumido, lo he reducido, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta. Y acaba diciendo este texto, que si el fuego se lo acaba tragando todo, tú serás salvo. Este texto también demuestra que no necesitamos obras para ser salvos, pero son la demostración del cambio de vida, de la obra regeneradora de Dios en ti. Habrá quizás también quien diga, no participaré en esta área o en aquella hasta que Dios no me lo diga, que sería como contestar a la segunda pregunta. ¿Debemos orar para saber si debemos servir? La respuesta es no, y lo veis que está puesto
en mayúsculas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, la respuesta ya está revelada en la Biblia y entre otros lugares en Efesios 2:10 que hemos visto antes, pero que repito con toda intencionalidad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no te olvides, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La respuesta vuelve a ser no, y la razón, porque lo que está escrito en la Biblia no hay razón para orar como si Dios fuera a cambiar de opinión. Él no va a modificar ni una jota ni una tilde de su palabra. Debemos de orar, sin duda alguna. Quizás alguien pudiera pensar que soy un pastor rarito y que no quiero que la gente ore. Todo lo contrario, necesitamos orar. Si tú quieres tener una vida de éxito, tienes que tener una vida de oración. Debemos de orar, adorar, leer la Biblia para ser efectivos haciendo buenas obras. Si tú quieres que tu fruto permanezca en la Ventana 414, en manualidades, en parkour o en tantas otras, por muy materiales que puedan llegar a ser, tú necesitas la unción del Espíritu de Dios. Y para eso tú necesitas conectarte con Dios, porque no podrás transmitir lo que tú no tienes. Necesitamos transmitir de Dios. Y para transmitir de Dios, tienes que orar, tienes que adorar a Dios, tienes que leer su palabra. Y si no lo haces en la semana, el domingo, aquí lo tenemos. Debo orar para saber en qué área o áreas debo comprometerme, pero no para decidir entre estar o no estar en ninguna, porque nuestra abundancia de obras hablan más que nuestras palabras de cuánto amamos a Dios y cuán cerca andamos de Él. Primero de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un... Bueno, lo dice la palabra de Dios, no yo. Y aquí compárese con Mateo 25:31. ¿Y por qué pongo esto? Muy sencillo, porque aquí alguno me puede decir, no, pero esto es en el ámbito de iglesia. No, perdona, en el Nuevo Testamento, en Mateo 25, el rey habla de sus hermanos más pequeños, cuando les dice a aquellos que coloca a su izquierda, que no han bendecido a estos necesitados. Conclusión, ciertas prácticas pueden parecer muy espirituales, pero no ser bíblicas. Orar es imprescindible, como decía antes, para tener vidas de victoria espiritual, pero la oración no debe ir dirigida a cuestiones que la palabra de Dios ya declara. Por ejemplo, ¿debemos de orar para saber si debemos evangelizar? ¿Debo de orar para, cuidadito, que para salir a evangelizar oramos, siempre oramos? Creo que es absolutamente, que es imperativo la oración para evangelizar y ser efectivos en la evangelización. Pero no le pregunto a Dios, Señor, ¿tengo que evangelizar? No, porque es mi misión, y si no puedes leerlo en Mateo 28, 19 y 20, en Marcos capítulo 16, versículo 15, perdón. ¿Debo de orar para saber si debo de criticar? ¿Debo de orar para saber si puedo mentir en alguna ocasión? Valga la redundancia, ¿debo de orar para saber si debo de orar? ¿Por qué no? Porque la Biblia dice orar sin cesar, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué cogemos unas cosas y otras no? De igual modo, no necesito orar para saber si debo servir, ya que hemos sido salvados. ¿Para qué? Para servir, para tener fruto, para hacer buenas obras, tanto como me sea posible, como diría Pablo a los Efesios, para que anduviésemos, para que andemos en ellas. ¿En qué? En las buenas obras. No hacemos obras para salvarnos. Ese no sobra. No hacemos obras para salvarnos, sino como agradecimiento a Dios por su gran misericordia, por su gran amor, por su infinito perdón. Pero también hacemos obras, ¿sabes por qué? Porque nuestras obras cuentan aquí en la tierra y en la eternidad. ¿Cuántos saben aquí que no todo el mundo va a estar igual en el infierno? ¿Hay alguno que eso lo tiene claro? ¿Que no todo el mundo va a estar igual en el infierno? ¿Sabes que hay grados de castigo? La palabra de Dios es muy clara. Pues de igual forma, ¿sabes que los creyentes, los renacidos, no vamos a pasar por un juicio de condenación, pero sí por un juicio de galardón,
de premio, para que nos entendamos todos, que eso de galardón no es una palabreja muy usual, de premio. Así que no todo el mundo tendrá el mismo premio cuando vaya al cielo. Y vamos a ver esas citas bíblicas que lo demuestran. Proverbios 10:16 dice que la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. No nos aclara mucho, pero sí que nos dice que la obra del justo es para vida, traerá vida. Job 34:11 dice, porque él pagará al hombre según su obra. Anda. ¿Recordáis esas palabras que Jesús le dice a Pedro cuando Pedro le dice, algunos de nosotros hemos dejado a padre, a madre? ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Jesús dice, no hay nada que tú hayas hecho que no te sea recompensado aquí y a la vuelta de la eternidad. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Anda, incluso las cosas encubiertas. Agárrate, las que haces en secreto, por lo bajini. Los comentarios que haces mientras yo predico. Sea buena o sea mala. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno. Esto es para cogerse los pantalones. Y os daré a cada uno según sus obras. 1 Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento, lo hemos leído antes. Así que vamos a leer lo que no hemos leído antes. A partir del versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ándale, pobrecico, pobrecita, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así de calvot. Romanos capítulo 2, 5 y 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Primera de Pedro 1:17, y supongo que antes habéis leído, aunque yo no lo he leído, que nuestras obras tienen que ver si somos hijos de Dios para galardón, y si no lo somos, para condenación. Primera Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos como, esto es especialmente para los que creen en la predestinación, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aunque bueno, lo de la predestinación lo veremos las próximas semanas. Bien, ahora quiero terminar con lo que menos importa, que es con mi testimonio personal, con lo que ha sido mi experiencia. Por los años 1980, yo sentí que Dios me llamaba a servirle. En el año 85 yo tomé mi decisión, yo tenía 15 años y tomé la decisión de seguir a Cristo. Desde entonces había algo que me decía, haz, sirve, trabaja. Cuando yo tenía unos 12 años y Rutiti era una nena, yo pues con lo que sabía, lo poco que sabía, pues me hice cargo de la escuela dominical. Con el tiempo, conforme fui progresando, pues pasé la ofrenda. Con el tiempo me inscribí dentro de un equipo de evangelismo interdenominacional, de evangelismo. Con ellos pudimos ir a la cárcel, a varias cárceles, y íbamos a alguna calle céntrica de Valencia a evangelizar. Con el tiempo aprendí a tocar la guitarra porque se dio la opción, y aunque yo mi oído musical siempre supe que no era el mejor, pero yo quería servir al Señor. Así que sin saber si algún día iba a usar el tocar la guitarra, aprendí a tocar la guitarra. De los 3 que empezamos fui el único que acabó aprendiendo. Y después,
Cuestiones de la vida que uno no entiende, pero me tocó llevar sí o sí el grupo de música de la iglesia. A lo largo de mi vida he hecho, también he hecho de tesorero, lo cual casi nos cuesta algún problema serio matrimonial, porque Mariluz tenía la culpa de que no cuadraran las cuentas siempre. Y he hecho, yo creo que, como no, limpiamos la iglesia. Nosotros éramos parte del único equipo que limpiaba la iglesia, porque no había otro. Recuerdo en una ocasión que un hermano dijo, sí, pero es que la iglesia está fea, habría que pintarla. Pues vale, hermano, sí, vamos a pintarla. Así que me tocó pintar la iglesia en solitario, con la ayuda de Antonio Marqués, que era un ejemplo, siempre lo fue en todo. Construimos, aunque yo no soy carpintero, pero construimos un altillo interesante. En aquel tiempo me parecía grande, después de ver pues era casi de juguete. Construí un púlpito y yo qué sé, no sé decirte cuántas cosas he hecho. Todo esto fue antes de saber que Dios tenía un llamamiento claro para mi vida. En el año 1990 yo estaba haciendo la mili y Dios utilizó aquel tiempo para conocer a Dios un poquito más de cerca. En aquel tiempo descubrí, algunos quizás os podáis reír, pero descubrí que se podía escuchar la voz de Dios. Aquello fue una etapa emocionante para mi vida y en ese escuchar la voz de Dios pude ver con toda claridad que Dios me llamaba al pastorado. No solo que lo vi yo, la seguridad también estaba en parte descansando en hermanos más espirituales y más maduros que yo, que vieron exactamente lo mismo. Así que en 1990 yo entendí que Dios me llamaba a pastorear. No era algo que me agradara, era lo último que yo quería. La experiencia de mi padre, pues, me hizo aborrecer el pastorado. Sin embargo, 17 años más tarde, y contra todo pronóstico, Dios nos llamó a pastorear y Mariluz y yo hemos estado pastoreando desde el año 2007 de forma oficial, aunque anteriormente el pastor Antonio Marqués ya nos estaba haciendo pastorear de alguna forma. ¿Por qué cuento toda esta historia, la historia de mi vida? Porque quizás pueda ser revelador para alguno. En mí siempre hubo el deseo de servir. Y de servir sin hacerle ascos a nada, ni al váter. Y, ¿sabes? No era el único loco. He conocido a lo largo de mi vida compañeros ministeriales de mi padre. Y mi padre, yo creo que se le podía conocer por el taxista, porque yo eso lo he mamado, permitirme esa palabra. Yo iba con mi padre a todas partes llevando gente de un lado para otro. Así crecí. Eso es hacer buenas obras. Eso es servir. Esos son frutos en nuestra cuenta y donde nadie va a poder robar ni hurtar. Es un tesoro seguro en el cielo. Algo que me contaba un hermano, Fernando, que todos conocéis, que le sorprendió positivamente de Cuba, es que cuando allí había una vacante, una iglesia donde de repente necesitaban pastor y allí la iglesia crece mucho, quiero que sepáis que hay más de 6.000 personas formándose para el ministerio año tras año. O sea, lo de Cuba es impresionante. Y cuando este hombre me decía, ¿sabes, Benja? Lo he presenciado. Decir, hermanos, hay una iglesia que pastorear y no hay nadie que diga, hermano, espérate que me voy a ir a orar y voy a sopesarlo, voy a pensar, voy a hablarlo con mi esposa, con mis hijos, voy a ver para dónde sopla el viento y en 3 meses te contesto. Eso sí, primero dime cuánto se recoge mensualmente de ofrenda. No. Y muchos de los pastores de Cuba van con una bicicleta partiéndose el lomo, haciendo kilómetros y kilómetros, porque hay algún pastor que tiene la desgracia de comer, y su familia además come también.
Y tiene que alimentarlos mientras pastorea varias iglesias. Se va con la bicicletita de un sitio para otro. Y en esta tarde yo me alegro que en esta iglesia haya un departamento de oración. Me alegro contar con Luz Mari como una mujer de oración y más gente que está entendiendo que la oración tiene que formar parte de nuestras vidas. Pero también tenemos que entender que la oración está para usarla de forma legítima. Y que lo demás son excusas de mal pagador. No, yo es que no sirvo por... No, es que aquello no me parece bien. Posiblemente a Jesús tampoco le parecía bien muchas cosas, pero las hacía. Posiblemente a San Pablo a lo mejor le molestaba naufragar en alta mar. Digo yo, igual. Igual no le gustaban los latigazos, eso de 40 latigazos, escucha, sienta bastante mal. Uno después le cuesta sentarse en la silla. Pero nada los detuvo. Tenemos, como predicaba Loida el miércoles pasado, en derredor una nube, bueno, no es que lo predicara ella, es que está en Hebreos, una nube de testigos. Estamos corriendo, pero ¿sabes? Hay muchos otros que se han dejado la piel y gracias a ellos, tú y yo, hoy podemos cantar la canción que hemos cantado antes. Soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor, ni del temor ni de nada, porque mi Padre es Dios. Amén. Hemos sido salvados. ¿Para qué? Para servir. Yo sé que lo sabes. Y la pregunta, si estás sirviendo, Dios te bendiga. Me alegro, mi enhorabuena. Estás por buen camino. Y si no estás sirviendo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Es quizás tu vida una vida de obras de hojarasca? Piénsalo.